Sean ustedes bienvenidos una vez más. Tenemos el segundo video introductorio de la unidad 1 de la materia Psicología y Cultura en la Educación. Y este segundo video termina la introducción a la lectura de los textos de José Toff y Antoine Badin. Veremos en un instante y a través de un gráfico la definición de paradigma que aparece en el primero de los textos mencionados y su forma de reproducción y de actuación, y del segundo de los textos, los apartados del capítulo 1, que es la psicología y que estudia, diferencias entre la psicología básica, aplicada y científica, y por último, ámbitos de trabajo de la psicología aplicada. Así que arrancando con lo dicho, Toff nos habla de un avance de la psicología a través de modelos paradigmáticos. La última vez habíamos hablado de tres grandes paradigmas, no ya de la psicología, sino a gran nivel, paradigmas de toda la ciencia de esas épocas, que el autor llama cosmocéntricos, teocéntricos y antropocéntricos. Estos paradigmas científicos, estos paradigmas del conocimiento, en realidad universales de las épocas clásicas, media y moderna, también influyeron en la psicología y en su forma de ir gestándose como campo de conocimiento. Pero en definitiva, ¿qué es un paradigma? ¿Cómo se define la noción de paradigmas? El autor de estos conceptos que estamos trabajando y del que toma Toff es Thomas Kuhn, en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y el concepto que tiene del avance del conocimiento científico este autor es: el conocimiento no avanza en forma lineal, sino a través de disrupciones, a través de pequeñas revoluciones científicas que modifican todo el escenario. ¿Esto qué quiere decir? Que no avanza en forma lineal nos está diciendo que no es que los griegos, de los que comenzamos hablando, Aristóteles, Platón, sabrían menos que nosotros que estamos en esta época. Lo que ellos manejaban, lo que ellos tenían era un conocimiento propio de otra época y que respondía a un paradigma particular necesario para esa época. Pero no es que se haya ido avanzando, no es que hayamos ido superando y hayamos ido acumulando conocimiento, sino que el conocimiento ha avanzado a través de pequeñas revoluciones que han ido modificándose. Cada uno de estos estadios de ciencia normal es lo que Thomas Kuhn llama paradigmas. ¿Qué es un paradigma en definitiva? De acuerdo a él lo tiene definido en su libro, dice que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Esto quiere decir, nos agrega Toff, que un paradigma sería un conjunto de supuestos, de creencias o principios que es sostenido por una determinada comunidad científica. Un paradigma sería todo el acopio, toda la colección, todo el conjunto de conocimientos que se tienen en una determinada época, que no son iguales a los de la época anterior, se han modificado, han cambiado drásticamente y que se modificarán más adelante cuando vuelva a cambiar el paradigma. ¿Cuánto dura un paradigma? Un paradigma dura mientras dé respuestas. Hay un contexto sociocultural, económico, político, que tiene determinadas demandas en su vida cotidiana, no solo ya científica. El paradigma es la respuesta científica a esas demandas. Mientras ese paradigma dé las respuestas indicadas, ese paradigma se sostiene. Cuando el paradigma deja de dar respuestas o cuando aparece de algún lado otro conocimiento que viene a facilitarnos más las cosas o a dar mejores respuestas, el paradigma entonces entra
en crisis y se produce una revolución científica pasando a un segundo paradigma. Repetimos, no es que se venga a sumar conocimiento, sino se viene a reestructurar completamente todo el conocimiento anterior. Antes de pasar a un gráfico que vamos a hablar específicamente de lo que son los paradigmas psicológicos, y esto lo vamos a hacer basados en cómo Badin entiende a la psicología en cada época, pero antes de pasar a esto, es necesario también que entendamos, porque lo vamos a ir leyendo y lo van a ir leyendo ustedes en todo el resto de su formación, el paradigma se utiliza de determinadas maneras o con determinadas dimensiones con la misma lógica. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hablamos del paradigma antropocéntrico actualmente o del paradigma teocéntrico en la Edad Media, y ahí estaríamos hablando de un paradigma que está por encima y que condiciona a todas las ciencias de una época. No que lo diga en ningún libro, pero podríamos pensarlo como un macro paradigma, un paraguas paradigmático sobre todas las ciencias. Pero también dentro de cada ciencia opera un determinado paradigma. Yendo a la psicología, por ejemplo, en la República Argentina, el paradigma psicológico estaría dominado absolutamente por el psicoanálisis. Hoy las neurociencias están viniendo ahí a poner en duda, a dialogar, a debatir con ese paradigma, pero este paradigma todavía resiste. En algún momento el paradigma va a cambiar y será otra la escuela que domine, como está pasando en otros lugares del mundo con la psicología cognitiva o con la psicología sistémica, por ejemplo. Pero también hay paradigmas dentro de cada escuela de cada ciencia. Hay paradigmas, por ejemplo, si pensamos en la economía, dentro de lo que es el neoliberalismo o dentro de lo que es la economía más keynesiana. Hoy se escucha hablar de un neo-keynesianismo. O sea, no es un paradigma económico, es un paradigma dentro de una de las escuelas posibles dentro de la economía. Pero si vamos más lejos todavía, podemos hablar de paradigmas individuales. Y la psicología, algo que vamos a ver más adelante, es la psicología del aprendizaje. Cuando veamos a Piaget, Piaget entiende el conocimiento o la forma de aprender del ser humano a través de paradigmas. Por ejemplo, llegamos nosotros con un paradigma acerca de qué era la psicología. Y a lo mejor nuestro paradigma era, la psicología es la ciencia que entiende y cura la mente. Pero leemos estos dos textos, solo estos dos textos, y ya se nos abre el panorama para saber que hay una psicología aplicada prácticamente a cada una de las esferas de nuestra vida. No hay institución por la que atravesemos en este tiempo que la psicología no esté ahí estudiando y nos esté dando algún tipo de conocimiento. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Llegábamos con un paradigma interior y la lectura de estos textos logra que ese paradigma tenga una revolución. También la psicología cognitiva, no es tema nuestro, pero entiende a la enfermedad mental como un paradigma que funciona mal y que lo único que hay que hacer es hacerlo entrar en crisis y generar un paradigma que empiece a funcionar de una manera más sana. Esto para que entendamos simplemente cómo se puede hablar de un paradigma universal, macro paradigma, cómo se puede hablar de un paradigma dentro de una ciencia, de una escuela, o aún dentro de un mismo sujeto. Así que sin ir más lejos, vamos a meternos directamente en cómo funciona un paradigma dentro de la psicología, y para esto nos vamos a valer de esa parte del texto de Badin, donde nos dice las distintas funciones y los distintos momentos por los que la psicología va atravesando dentro de cada paradigma. Así que metámonos entonces ahora en esto que les acabo de decir. Tenemos entonces, y para comenzar, lo que definimos como un paradigma psicológico. Este paradigma y todo lo que definiremos en adelante corresponde a una época determinada, pudiera ser pasada, nuestra época presente o la futura, porque vamos a hablar en abstracto de sus funciones. Paradigma entonces, recuerden, es un conjunto de conocimientos, en este caso psicológicos, que son acordes consigo mismos, que no tienen contradicciones dentro del mismo paradigma y que dan respuesta
a un determinado contexto cultural. El contexto cultural demanda explicarse a sí mismo y todo lo que es la psicología de sus individuos la va a encontrar en sus explicaciones y en sus formas en lo que el paradigma psicológico le devuelva como tal. Lo mismo, el paradigma psicológico está sostenido porque ese contexto cultural está conforme con este tipo de explicaciones. Continuando, el autor Badin va a hablar de tres momentos distintos de la psicología. No son momentos históricos, no son momentos temporales. Los tres momentos están ocurriendo en paralelo. Es como la psicología está haciendo tres cosas distintas dentro del mismo paradigma todo el tiempo. Un primer momento es lo que el texto llama psicología básica. ¿Qué tenemos en la psicología básica? Todo el conocimiento psicológico de ese paradigma. Podríamos hacer una ilustración y la mejor manera de imaginar a la psicología básica sería o una gran biblioteca donde están todos los libros que hablan de psicología, donde por supuesto también hay libros de paradigmas anteriores, pero claramente están ubicados en el estante que dice esto es historia, esto ya no sirve más. También podemos ubicar a la psicología básica en una universidad o en cualquier lugar donde se enseñe psicología. La psicología básica es aquello que explica al ser humano y que es enseñado. Una psicología de biblioteca o de aula, donde simplemente se estudian, se manejan, se guardan los conocimientos en abstracto. Esto no serviría absolutamente de nada de no ser que en algún punto los mismos conocimientos están siendo aplicados. La psicología aplicada, y ahora desmenuzamos rápidamente en qué se aplica, pero la psicología aplicada lo que está poniendo ahí de manifiesto es que esos conocimientos que están guardados en la psicología básica son los que se van a aplicar en distintos lugares y en distintos momentos de la sociedad. Es la psicología que llega a el ser humano de a pie, a aquel que no tiene nada que ver con la psicología, pero que esa psicología lo va a atravesar en determinados momentos que ya veremos. Y finalmente la psicología científica. La psicología básica llegó a ser tal porque hubo gente que estudió, hubo gente que pensó, hubo gente que investigó, que descubrió. Todo esto hace la psicología científica, es la que va corriendo cada vez más el límite y ganando más territorio, acopiando más conocimientos. Eso que acopia, que guarda la psicología científica, es aquello que la psicología básica toma y se va nutriendo. Vamos a volver a la psicología científica porque tiene otra función importantísima, pero antes hablemos un poco de la psicología aplicada. Y para esto nos corremos al otro capítulo del libro de Badin que habla de las aplicaciones, los ámbitos de trabajo de la psicología. No está exactamente en estas 5 palabras lo que dice Badin, ni tampoco están todos los ámbitos, sino simplemente 5 ejemplos. Dentro de la psicología aplicada, ¿dónde la aplicamos principalmente? Bueno, en la clínica es lo que más conocemos de esta ciencia y tiene que ver con diagnosticar y con curar o mejorar o dar paliativos a la enfermedad mental. En segundo lugar, también la aplicamos a las instituciones. La psicología investiga y actúa en la vida institucional de cualquier tipo de institución. Es bastante específico y no es lo que más se conoce de la psicología, pero cualquier gran empresa o cualquier institución suele demandar a psicólogos institucionales que estén orientándola en cuanto a sus formas de comunicación, a su padecimiento institucional y demás. Sí conocemos un poco mejor lo que es la psicología laboral. Como sabemos, las empresas a la hora de tomar personal suelen hacer un perfil de aquellos aspirantes a los cargos y de acuerdo a los informes psicológicos se dirá, bueno, este es más o es menos adecuado para determinado tipo de trabajo.
Esto por un lado, pero no se agota la psicología laboral allí, sino que también tenemos lo que son los recursos humanos y cómo dentro de la empresa se hacen determinados cursos, determinadas jornadas de reflexión o determinadas cuestiones un poco más terapéuticas, toda vez que esto hace falta para que el clima laboral sea mejor. Lo mismo también las investigaciones en cuanto a cuánto un sujeto puede trabajar en determinada máquina, cuánto puede prestar atención en determinado trabajo, en qué momento va a ser peligroso y podrán ocurrir accidentes laborales, etcétera. Otro de los ámbitos es lo educacional. Conoceremos la mayoría de nosotros lo que son los equipos de orientación, los viejos gabinetes escolares donde se trabajaba con niños que por alguna razón no podían aprender o hacerlo en los tiempos que sus compañeros sí lo hacían. Pero la psicología educacional no se agota allí. También está metida en los ámbitos de decisión, en los ministerios de educación, explicando, informando y planificando qué contenido dar de acuerdo a la edad del sujeto del aprendizaje, cómo definir un sujeto del aprendizaje y diseñando distintos planes para armar los currículum que nos llegan a nosotros como profesores. La psicología forense es el último ejemplo que pusimos allí y tiene que ver con todo lo que sucede en los juzgados. Se puede llamar forense o jurídica. Responsabilidades penales, aptitud o no aptitud de sujetos para adoptar o no adoptar. Trabajo con reclusos, con personas que están privadas de su libertad y evaluaciones acerca de si pueden o no pasar a una prisión domiciliaria, una libertad condicional o lo que fuere. Bueno, todos estos son ámbitos de la psicología forense. Hay otros ámbitos también. Últimamente tenemos la psicología comunitaria y el trabajo en barrios, en pueblos, en comunidades. La psicología deportiva, hoy todo deportista de élite trabaja con este tipo de especialistas y otros ámbitos menores y ámbitos que seguirán apareciendo dentro de lo que es la psicología aplicada. Ahora bien, dentro de cada uno de estos ámbitos y siendo también psicología aplicada, es interesante preguntarse por las funciones. La psicología tiene 4 funciones, 2 corresponderían a la parte más básica, más ideológica, y 2 a la parte aplicada. Esto lo van a encontrar en el capítulo de Badin, donde se habla de este tema. ¿Qué funciones tiene? Básicas. Una función ideológica. Hoy cualquiera de nosotros habla de la conciencia y del inconsciente. Cualquiera de nosotros habla de los nervios, del estrés, todos términos que responden a la psicología básica, a un paradigma que explica determinados comportamientos o que explica a un sujeto humano a partir de lo consciente, lo inconsciente, lo preconsciente, determinadas memorias que podamos llegar a tener, capacidades de atención. Esto da una ideología. Quirámoslo o no, lo tomamos como lo sabido, como lo aprobado, como lo científico, pero cuando estudiamos otros paradigmas históricos vemos que estas cosas fueron cambiando. No entendíamos al sujeto hace 100 años como lo entendemos hoy. Y no es que el sujeto haya cambiado, ha cambiado la ciencia que mira al sujeto, esto es, ha cambiado el paradigma. Una función terapéutica. Y ahí no, mi humilde opinión, dejo esta palabra porque es la palabra que está en el texto, pero no es la palabra más feliz. Ahí terapéutica está diciendo entender qué es lo sano y qué es lo enfermo. El concepto de salud y enfermedad en cada época. Y esto va cambiando. Y en psicología es muy, muy dramático porque los cambios últimamente han sido muy importantes. Nacimos entendiendo, porque los manuales así lo describían, que por ejemplo la homosexualidad era una enfermedad, y hoy la función psicológica y la psicología básica nos explica que en todo caso es una elección o una tendencia que no se apartaría de lo normal. Hace 100 años decir histérica a una mujer era decir una mujer que
tenía enfermedades nerviosas importantes. Hoy entendemos la histeria de una manera bastante diferente a esto. Lo que antes se llamaba neurosis obsesiva, hoy risueñamente decimos tengo un TOC, y vivimos con ese tipo de pequeñas manías que solemos tener sin entenderlos por cuestiones complicadas ni enfermas. La salud y la enfermedad son construcciones históricas, tienen que ver con un determinado paradigma. Avanzando, ¿cómo se aplica esto? Ahí tenemos dos palabritas, es bastante complicado separarlas, vamos a decir juntas. ¿Qué funciones de aplicación tiene la psicología? Adaptar y regular. Adaptar, curar, regular, enseñar, lograr que aquello que está desviado de lo que el paradigma dice que es normal, tome su curso. Si una persona llega todos los días tarde al trabajo, probablemente la psicología tenga que explicar por qué lo hace, pero a la vez tenga que también trabajar con ese sujeto para que empiece a llegar temprano. O sea, se vuelva un sujeto productivo ¿a qué? Justamente a su contexto cultural. Porque un niño de segundo grado, de tercer grado, digamos, no sabe leer aún. Tendremos que adaptarlo y regularlo. ¿Por qué? Porque su contexto cultural está pidiendo que a esa edad deben saber leer y escribir. ¿Por qué determinado sujeto sale vestido de determinada forma y da determinados gritos en la vía pública? Esto está mal, daña la moral y las buenas costumbres, porque el contexto cultural así lo determina. Bueno, hagamos que la psicología regule esa situación. Démosle la última oportunidad, si no tenemos que tomar un curso de acción más drástico. Mediar en los conflictos. ¿Para qué hace esta cuestión, esta función de adaptarse y de regular? Para que el contexto cultural se sostenga. Ahora, esto no pareciera como que la psicología es la responsable principal de la cultura y del contexto en el que vivimos. Créanme, esto podríamos aplicarlo a todas las ciencias y todos los paradigmas, cada paradigma de cada una de las ciencias también tiene una función ideológica y también tiene una función de adaptación al contexto cultural. Pero bien, este paradigma no es eterno. La psicología científica investiga, sea porque el contexto no está encontrando todas las explicaciones que necesita, o sea por el puro afán investigador, y en la medida que va descubriendo puede pasar que empiece a haber conflictos. ¿Cómo se define un conflicto? Algo que la psicología básica no termina de explicar. ¿Qué hace el paradigma? Lo primero que hace es negar el conflicto. Lo otro que hace es tratar de explicarlo con sus palabras para resolverlo sin necesidad de modificar demasiado la psicología básica. Y ahí tenemos una primer posible salida, que es que la psicología básica absorba ese conflicto y quede como un conflicto y nada más. ¿Y por qué lo hacemos? Por varias razones. Primero, porque como seres humanos somos cómodos, estamos acostumbrados a que las cosas sean naturalmente de una manera y nos cuesta mucho cambiar. Entonces, mientras el conflicto no es demasiado importante, lo absorbemos y seguimos como si nada hubiera pasado. Segundo, porque dentro del paradigma hay intereses económicos. Hay gente que cobra un dinero para investigar, hay gente que cobra un dinero porque sostiene cátedras en las universidades, y este conflicto haría que su escuela a lo mejor pierda espacios y esos espacios sean tomados por otra parte, por un nuevo paradigma. Entonces este paradigma lucha, no permite a investigadores que piensen distinto tomar cátedras, ni da fondos para la investigación. Corrámonos de la psicología y simplemente pensemos en la medicina. No hay fondos, no hay subvenciones para prevención, no hay subvenciones para lo psicosomático. ¿Por qué? Porque a los laboratorios les interesa el modelo medicamentoso. Por lo tanto, resiste ese paradigma por una cuestión económica. Siendo que el paradigma y el contexto cultural están en diálogo permanente, ahí tenemos dos aliados que se sostienen a sí mismos. Pero llega un momento donde los problemas son muy evidentes o donde aparecen ideas
muy poderosas, muy contundentes, donde ya no se puede ignorar, entonces ya pasamos a lo que se llama una crisis. El paradigma entra en crisis cuando no da todas las respuestas que son necesarias. Cuando el contexto cultural ya no resiste o las nuevas problemáticas o los nuevos descubrimientos, y por lo tanto la crisis termina produciendo sí o sí y necesariamente un segundo paradigma. Un segundo paradigma donde cambia la ciencia. Todo lo que era el paradigma anterior pasa a ser histórico y el segundo paradigma pasa a ser entonces el paradigma dominante. Paradigma dominante que por supuesto va a cambiar el contexto. Si cambia la ciencia, cambia el contexto. Si cambia el contexto, cambia la ciencia. Esto es un diálogo permanente. Y este paradigma psicológico 2, al igual que el primero, por una cuestión de ahorro de espacio, no pusimos todo, pero los colores nos dicen, este paradigma psicológico 2 también tendrá su psicología básica y su psicología aplicada y su psicología científica, sus ámbitos de aplicación y sus funciones, al igual que el primero. Las explicaciones serán otras, las teorías serán otras, pero el funcionamiento de este segundo paradigma es exactamente igual que fue el del primero. No ocurre nada muy distinto en el resto de las ciencias, pero siendo que estamos hablando de psicología, lo que nos ha interesado es pensar un poco cómo la psicología trabaja en cada uno de los puntos. Como saben, vamos a llegar hasta el final aquí y si quedan preguntas hay un foro ahí donde las pueden estar realizando. Espero estén muy bien.